Hoy vamos a empezar a ver el tema de azúcares. ¿Sí? También conocidos como hidratos de carbono o carbohidratos, ¿sí? O hidratos de carbono. Nombre tal vez químicamente más antiguo, ¿no?, que azúcar. O sea, ¿a qué me refiero? Que el término azúcar pues se ha debido conocer desde hace siglos atrás, pero en referencia a los alimentos, ¿no? En cambio, cuando ya se empezó a estudiar la estructura de estas moléculas, pues se les llamó hidratos de carbono, ¿ya? Y esa palabra está un poco, digamos, tendiendo a, no a desaparecer, pero a usarse menos que azúcares, porque hidratos de carbono, ¿no?, da una mala interpretación de lo que realmente es la estructura molecular de estos compuestos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si nosotros pensamos en un hidrato de carbono, ¿no?, podríamos tener esta idea, que es una molécula de agua unida a una molécula de carbono, ¿sí? Ese es realmente el término, ¿no? Hidrato de carbono, ¿ya? Pero en realidad la molécula no es así, ¿no?, sino que se refiere a este hecho, ¿sí? Se refiere a que por cada molécula de carbono existe proporcionalmente el número de átomos de hidrógeno en el agua y de oxígeno en el agua, ¿sí? Creo que mejor escrito aún es ponerlo así, ¿no? Esta, ¿sí?, es la interpretación más cabal de la estructura molecular de un azúcar, ¿sí? Vale decir, por cada átomo de carbono, ¿no?, hay dos veces el número de hidrógenos y una vez el número de oxígenos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?, si yo digo hay 3 carbonos, ¿ya?, quiere decir que hay 2 veces 3, ¿no?, y oxígeno 3, es decir, esa es la fórmula de azúcar, ¿ya? Entonces, de preferencia vamos a quedar en que vamos a usar, ¿no?, el término azúcar para referirnos a estas moléculas, ¿ya? Y que la estructura proporcional molecular es esta, ¿sí? Bueno, los azúcares evidentemente son moléculas relativamente más sencillas que las proteínas. Las proteínas, ya hemos visto, son realmente complejas. Los ácidos nucleicos, ¿no?, con la tremenda importancia biológica que tienen, sí, son más sencillos que las proteínas, ¿sí? Y los azúcares todavía son más sencillos que los ácidos nucleicos, ¿ya? Aquí vamos a pensar también un poco en la isomería de las moléculas, ¿sí? Si a ustedes les preguntan cómo se dividen los azúcares en sus dos grandes grupos, la respuesta correcta es aldosas y cetosas, ¿sí? Es decir, tienen o el grupo aldehído o el grupo ceto, ¿ya? Otra forma, evidentemente, es decir monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, ¿ya? Pero químicamente, ¿sí?, nos referimos a aldosas y cetosas. Ahora, ya el número de constituyentes de unidades de azúcares en las moléculas, ahí sí decimos monosacárido, una sola molécula que por sí sola es un azúcar, ¿sí?, si vale el término. Disacárido, son dos moléculas de azúcar que constituyen la molécula, ¿sí?, en concreto, ¿ya? Y polisacáridos, aquellas moléculas que están constituidas por varias unidades de azúcares. ¿Estamos? Bueno, entonces partiremos de este azúcar que vendría a ser el más sencillo, ¿no?
3 carbonos, 6 hidrógenos, 3 oxígenos, 3 oxígenos, sí. Podríamos pintar esta molécula de dos maneras, ¿no? 1, 2, 3, ¿sí? ¿Ya? Ahí. ¿Esto qué es? Una aldosa, ¿no? Es una aldosa. ¿Por qué? Porque tiene grupo aldehído. ¿Sí? Y por el contrario, podemos tener una cetosa. ¿Ya? El grupo ceto, ¿no? Y completamos, perdón, con los hidrógenos. Ya. A ver, contemos. 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 oxígenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos. ¿Sí? Acá, 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 oxígenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos. ¿Sí? Ambos cumplen con la estructura molecular, ¿no? Esto, repito, es una cetosa. Ya. Ahora, veamos algunas diferencias entre estas dos moléculas, ¿sí? Fíjense, esta molécula, este carbono, ¿sí? Es un carbono quiral, ¿no? Es un carbono quiral, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada enlace está unido a un grupo diferente, ¿no? Un grupo aldehído, un grupo alcohol, un hidrógeno y otro alcohol, pero con dos hidrógenos, ¿no? Y acá, entonces, ¿hay carbono quiral? Este no, porque tiene dos hidrógenos, este tampoco, y este tiene un doble enlace. Entonces, de por sí ya no es un carbono quiral. ¿Eso qué quiere decir? Que esta molécula tiene un isómero, ¿ya? En nuestra representación de pizarra, ¿no? Podemos figurarnos que este oxidrilo esté a la izquierda, ¿no? ¿Ya? Y el resto se mantiene igual, ¿sí? Recuerden que cuando un carbono no es quiral, da lo mismo pintar los hidrógenos o sustituyentes iguales en cualquier lugar, ¿ya? Lo que sí importa es este, ¿no? Este. Y el carbono quiral. Este, supongamos, le vamos a llamar el D, ¿no? O el dextro. Y este el lero. ¿Sí? ¿Ya? Y este no tiene carbono quiral, por lo tanto no tiene isómero. ¿Sí? Esta es la estructura del gliceraldehído. ¿Sí? Gliceraldehído. ¿Ya? Entonces sería el D gliceraldehído, ¿no? Y este el L gliceraldehído. Voy a subrayar la D, ¿no? Para que se recuerden que es el D y el L. Ya recuerden, no es porque este oxidrilo esté a la derecha y aquí a la izquierda, no, es porque hace girar la luz polarizada, ¿sí? Hacia la derecha y este hacia la izquierda, ¿ya? Esta molécula que no tiene isómero, la cetosa, es la dihidroxicetona. Hidroxicetona. Ya. ¿Vamos? Bueno, resumiendo, ¿no? Los azúcares, su fórmula, ¿sí? Pueden ser de dos grupos, aldosas y cetosas, ¿ya? Muchos azúcares, como verán, o vamos a ver enseguida, tienen varios, no solo uno, carbonos quirales, ¿ya? Por lo tanto pueden presentar isómeros. Los azúcares hacen una especie de familias, ¿no? Son variados los azúcares y van creciendo azúcares de 3 carbonos, de 4 carbonos, de 5 carbonos, de 6 carbonos, de 7 carbonos, y no sé, me estoy refiriendo a los que son una sola molécula, ¿no? Sin embargo, en sentido biológico hay carbonos más, no vamos a decir importantes, sino abundantes, primordiales que otros, ¿no? Por ejemplo, los de 3 carbonos, ¿ya? Una molécula de la que ustedes van a
oír hablar mucho, ¿no? En bioquímica, por ejemplo, es el gliceraldehído y algún derivado como el fosfoglicerdehído, ¿ya? Que tiene mucho que ver en él, justamente en el metabolismo, en el ciclo de Krebs, incluso en la fotosíntesis, ¿no? Es un precursor de moléculas de mayor tamaño, ¿ya? De 4, por ejemplo, que yo recuerde en este momento, ¿no? De 5, ya hemos visto uno, ¿no? La ribosa, muy importante, ¿ya? De 6, ahí sí están la mayoría, ¿no? La glucosa, la fructosa, la galactosa, etcétera, etcétera, ¿ya? Que son biológicamente muy abundantes, ¿no? De 7 también son ya mucho menos, ¿no? Algunos igual fosfatados, ¿no? Pero más como en el sentido de ser una reserva, ¿no? Energética. Cuando liberen ese grupo fosfato, se van a convertir en moléculas bioenergéticas, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito, si digamos, una familia de azúcares, ¿no? Partiendo del gliceraldehído, ¿ya? Vamos a hacer un esquema, o vamos a representar estos azúcares muy esquemáticamente, porque si no, no nos alcanzaría ni siquiera esta pizarra entera, ¿no? Una pizarra mucho más grande no alcanza, ¿ya? Entonces vamos a partir del gliceraldehído, ¿sí? Y en concreto del D, ¿ya? Del D-gliceraldehído. ¿Vamos? D, ya sabemos que es el que hace girar a la derecha. En nuestro sentido figurativo, en 2 dimensiones, ¿no? Vamos a pintar ese oxidrilo a la derecha, ¿ya? Recuerden, este es el carbono chiral, ¿no? Entonces nuestra referencia va a ser este carbono, ¿sí? Ahora bien, si aumentamos un carbono a esta molécula, podemos tener 2 posibilidades, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Recuerden, este está a la derecha, ¿no? El carbono quiral, y aquí también, ¿sí? Pero en el siguiente carbono, el oxidrilo podría, ¿listo?, estar a la derecha o a la izquierda, ¿sí? A la izquierda, ¿sí? Sigue siendo un derivado del D, porque nuestra referencia es este oxidrilo, ¿ya? Pero ahora tenemos, ¿no?, posición cis, si quieren, al mismo lado, y aquí en posición trans, ¿ya? Al lado contrario, ¿no? Ustedes saben que molecularmente siempre las moléculas que son trans son más estables que las cis, ¿no? Porque aquí hay un impedimento estérico, que aprovechamos para repasar, que si bien nosotros pintamos todo el mismo tamaño, en la realidad no es así, hay átomos más grandes y menos pequeños, ¿no? Entonces, por ejemplo, el oxígeno es más grandecito, ¿no? Entonces se molesta con el otro oxígeno, ¿sí? En el oxidrilo, ¿no? Y acá en cambio no, por posicionamiento, por estéreo posicionamiento, ¿no? Es más estable, ¿ya? Bueno, y así sucesivamente, ¿no? De esta molécula, obviamente, vamos a tener también 2 posibilidades, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Y acá, disculpen, lo voy a tener que pintar aquí. 2, 3, 4, 5. Y aquí lo pintaremos acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Vamos a pintar los que son nuestras referencias, ¿no? OH, 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 OH. ¿Ya? Acá en este está a la derecha, en este también, en este está a la izquierda y en este también, ¿no? ¿Ya? Ahora, ese nuevo carbono, ¿no?, puede estar acá, a la derecha, ¿sí?, o a la izquierda, ¿sí? Aquí también, ¿no? Puede estar a la derecha o puede estar a la izquierda, ¿sí? ¿Ya? Bueno, aquí hay una molécula que ya la podemos ir reconociendo, ¿sí? Es la ribosa,
¿sí? Riboso. ¿Vamos? ¿Ya? Que viene del D-gliceraldehído, ¿sí? Bueno, en realidad todas estas moléculas vienen del D-gliceraldehído, ¿no? El L, recuerden, porque se vayan ya ubicando, va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Solo una variación, que este oxidrilo, que siempre lo hemos pintado a la derecha, ¿no? El de referencia, que está acá en color azul, ¿ya? Va a estar posicionado en el lado izquierdo. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno. Ya no van a entrar las moléculas de 6 carbonos, ¿sí? Pero vamos a pintar una que es muy interesante, esta. Los derivados de esta, ¿ya? Aquí vamos a pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Recuerden, derecha, ¿no? Derecha. Y esto está viniendo, ¿no? Izquierda, izquierda. Derecha. Derecha. ¿Sí? Y ahora sí, ¿no? Tenemos el oxidrilo, que puede entrar a la derecha o puede entrar a la izquierda. ¿Sí? Ya. De 6, ¿no? Aquí es de 3, de 4, de 5, de 6 carbonos. Esta molécula es la clave, ¿no? Esta. Aquí no, vamos a poner un nombre más grande para que se note, ¿sí? Es la glucosa. ¿Sí? Es facilito acordarse, ¿no? Esto no interesa. Ya dijimos. Acá me interesa si yo voy a pintar, por si acaso, ¿no? Lo voy a poner acá. ¿Sí? Ya. Esto en realidad no interesa. Esto lo puedo pintar al otro lado, esto a este lado, o esto a este lado. Es exactamente lo mismo, porque no es carbono quiral, ¿ya? Los que interesan son los carbonos quirales, ¿no? Recuerden, ¿sí? Ahora son este, ¿sí? Y este, ¿no? Este y este, ¿sí? Aquí este y este, y este y este y este y así, ¿no? Podemos ir, o sea, todos estos son carbonos quirales, ¿ya? ¿Vamos? La glucosa, ¿no? Entonces, derecha, izquierda, derecha, derecha. ¿Sí? Cuando tengan que pintar, ustedes pintan los 6 y empiezan del segundo, derecha, izquierda, derecha, derecha. ¿Ya? Esa es la glucosa, ¿no? La D, por eso en muchos libros dicen D-glucosa. D-glucosa. ¿Sí? Ahora lo interesante es que esta no se llama L-glucosa, ¿no? ¿Ya? No se llama. En bioquímica van a ver, ¿no? Los nombres, no con demasiado detalle, pero un poquito más específicamente, ¿sí? Van a ver que no se llama L-glucosa, ¿ya? Es la D-glucosa, no hay la L-glucosa. Aunque, digamos, en términos de que hemos ido respetando esto, de repente debería llamarse L-glucosa, ¿no? Pero no le han puesto ese nombre, ¿ya? Un montón de azúcares de 6 carbonos, la manosa, etcétera, ¿no? A ver, veremos cuántos son entonces, ¿no? Aquí hemos pintado solo 2, ¿ya? Pero recuerden, este va a dar origen a otros 2, ¿no? Este a otros 2, aquí hemos pintado este y este a otros 2, entonces tenemos 2, 4, 6, 8, ¿sí? 8 que vienen del D-gliceraldehído, ¿sí? 8. ¿Sí? Por lo tanto, si yo pinto al otro grupo que viene del L, pero aquí me falta un hidrógeno, ¿no? ¿Sí? Del L, ¿ya? Que tiene el oxidrilo al otro lado, ¿cuántos van a ser? También 8. ¿Sí? Bueno, 8 y 8, 16.
Ya, estos, digamos, son, entre estos 8 son, si quieren ustedes, hermanas, ¿no? Moléculas hermanas, ¿ya? Hermanas. ¿Sí? Ahora, entre estas 8 y estas 8 ya no son hermanas, ¿no? ¿Sí? Son hijas de hermanas. Esas que son primas hermanas, ¿no? Vamos a poner primas en primer grado, ya, en primer grado. ¿Sí? Y hay otras primas más, ¿no? Aquí hemos pintado las de la D, perdón, las hermanas del D, la familia del D-gliceraldehído, ¿sí? Fácilmente nos imaginamos, si ponemos el oxígeno al otro lado, nos imaginamos la familia del L-gliceraldehído, ¿ya? Y otra familia, un poco más reducida, es la de la dihidroxicetona, ¿no es cierto? La dihidroxicetona, en un inicio, no tiene carbono quiral, ¿no? Entonces no hay la D-hidroxicetona y la L-dihidroxicetona. Pero cuando aumenta un carbono, ya sí, ese carbono sí va a ser quiral, ¿ya? Entonces a partir de ahí sí podemos hablar de ese segundo compuesto de 4 carbonos en su forma D y en su forma L, ¿no? Entonces podemos rápidamente imaginarnos que de la dihidroxicetona habrán no 16, ¿no? Sino simplemente 4 hermanas en cada grupo, ¿no? Y sí, 4 hermanas, ¿no? O sea, 8 más. ¿Estamos? Por lo tanto, ¿cuántos azúcares cumplen con la ecuación C6H12O6? Igual, 8 por 3. Cuidado, me equivoqué, ¿no? Me equivoco. 24 azúcares. 24 azúcares. Entonces, ¿no? No es tan cierto que cuando nos dice, a ver, ¿qué molécula tiene la estructura C6H12O6? Nosotros decimos inmediatamente glucosa. Es una 24 parte verdad, ¿no? Hay 23 más que también cumplen con la ecuación C6H12O6. Obviamente por la importancia, supremacía, abundancia, lo que quieran llamarle, la glucosa siempre está relacionada con la ecuación C6H12O6. ¿Vamos? Bueno, eso era un poquito para que ustedes vean algo de isomería y algo que en química orgánica, me imagino, van a ampliar mucho más, ¿ya? Veamos ahora los azúcares desde el otro punto de vista, ¿no? Es decir, de cuántas unidades forman los azúcares, ¿ya? Repito, desde el punto de vista químico, aldosas y cetosas, ¿sí? Por el grupo funcional. Desde el punto de vista del número de unidades que tiene un azúcar, monosacáridos, una sola unidad, disacáridos, formados por 2 unidades, ¿sí? Y polisacáridos por más unidades. ¿Estamos? Entonces vamos a empezar hablando de los monosacáridos, ¿sí? En realidad, acá vamos a hablar de la glucosa, ¿sí? Ya hemos visto su estructura lineal, ¿no? 6 carbonos. Vamos a volver a pintar. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? El grupo aldehído. Y acá, ¿no? Derecha, izquierda, derecha, derecha. Eso es lo que me tengo que acordar, ¿ya? Y de ahí ya el resto es rellenar, ¿no? Los hidrógenos. Y acá este oxidrilo en realidad no importa si lo pongo hacia abajo.
Listo. Esa es la glucosa. Recuerden, vamos a numerar carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Esa es la estructura lineal de la glucosa. Pero en realidad la glucosa no se presenta así. ¿Sí? Es muy poca casi nula la cantidad de glucosa que nosotros tenemos en esa forma lineal. ¿A qué me refiero? Si nosotros pudiésemos obtener, como que hay, ¿no? Glucosa pura, ¿sí? Venden glucosa pura para repostería, ¿ya? Para hacer jarabe de glucosa y varias masitas y cosas se hacen con eso, ¿no? Se puede comprar como un suplemento dietético, glucosa, ¿ya? Por ejemplo, ese dextrotón, ¿no? ¿Sí? Es glucosa, viene de dex, de la de glucosa, ¿no? Luego, creo que hay otro, bueno, no me acuerdo, ¿no? Igual un suplemento energético, ¿sí? O podemos consumir miel, la miel tiene una buena cantidad de glucosa, ¿sí? Pero en todos esos ejemplos, en el frasco de glucosa pura, en la miel, etc., casi no existe esta molécula lineal, ¿sí? Más bien existe la molécula en anillo, aromática, ¿ya? Es decir, se cierra este anillo, ¿sí? ¿Y cómo es que se cierra este anillo? ¿Vamos? Se forma, ¿no? un rearreglo interno, ¿ya? Entre el carbono 1 y el carbono 5, ¿sí? Ahí, ¿ya? Incluyendo al oxígeno voy a pintar así, ¿sí? Incluyendo al oxígeno en el anillo, ¿sí? Entonces, vamos a tener, ¿ya? La posibilidad, ¿no es cierto?, ¿ya? ¿Sí? De que se formen dos moléculas. Ustedes dirán, pero son iguales. No, no son tan iguales, ¿no? Aquí este oxidrilo está en posición trans, ¿no?, respecto a este oxidrilo, y aquí está en posición cis, ¿ya? Si numeramos, vamos a tener 1, ¿no?, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Igual lo propio aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces esta es la posición, decíamos, trans, ¿no? Y esta es la posición cis. ¿Sí? Este que se halla en posición cis se llama la alfa de glucosa. Y esta que está en posición trans se llama la beta de glucosa. ¿Sí? Bueno, lo interesante es que habiendo estas dos moléculas, ¿no?, que tienen una diferencia, digamos, muy pequeña, ¿ya?, solo la posición del oxidrilo, ¿sí?, ¿cuál es la posición más estable de estas dos moléculas? ¿No? Hace un momento dijimos, las posiciones trans son siempre más estables que las posiciones cis, ¿ya? Debido ver en química orgánica, ¿no?, que si yo tengo dos moléculas, lo voy a pintar acá, ¿ya? Así, ¿no? Digamos, un átomo aquí, este sería cis, ¿sí? Perdón, ahí, ¿no? En cambio, esto sería trans, ¿ya? Este es más estable que este, ¿eh? ¿Ya? También han debido ver en química orgánica, ¿no?,
que estos anillos pueden tener dos tipos de conformaciones. La forma bote, ¿no? Es decir, esta es la parte central, estos vértices son los que están mirando hacia arriba, esa es la forma bote. Y esta es la forma silla, ¿sí? Los vértices están en posición opuesta. Igual, esta posición silla es más estable que la posición bote. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo nos imaginamos que están la mayoría de las moléculas de glucosa? Obviamente, en posición trans, ¿no es cierto? Y además con la conformación silla. ¿Ya? Bueno. Es tanto así, ¿no?, que es más estable, que esta conformación beta de glucosa se halla en la naturaleza en un 85% y esta solamente en un 15%. ¿Ya? Es decir, de nuestro frasco de miel, de nuestro tarro de glucosa de repostería, ¿no?, 85% de las moléculas están en forma trans, o son la beta de glucosa, ¿sí? Y solamente el 15% son la alfa de glucosa. ¿Vamos? Ahora, estas flechas, nuevamente hablamos de equilibrio químico. O sea, esta forma está en equilibrio con esta, ¿no? Obviamente muy desplazada hacia este lado. Esta también está en equilibrio con esta, obviamente muy desplazada en este lado. Lo interesante es que entre estas dos no hay flecha, ¿ya? Es decir, no la forma beta se transforma fácilmente en alfa, o la alfa fácilmente en beta, ¿sí? Para pasar de la forma alfa a la forma beta, la molécula tiene que abrirse, reconformar la estructura lineal, ¿no?, y volverse a cerrar para conformar la forma beta. ¿Sí? Bueno, recuerden esto, alfa y beta. ¿Por qué? Les digo recuerden, porque cuando veamos los polisacáridos, ¿ya?, los más importantes desde nuestro punto de vista biológico, que vendrían a ser el almidón, el glucógeno y la celulosa, ¿sí?, vamos a tener que recordar, ¿sí?, cuál es la alfa de glucosa y cuál es la beta de glucosa. Ya, muy bien, vamos a hablar de los disacáridos. Vale decir, los que están formados de dos unidades de azúcares, ¿ya?, que pueden ser las mismas o pueden ser diferentes, ¿sí? Vamos a mencionar las que biológicamente son muy importantes, ¿ya? Y obviamente un poco por orden de aparición, ¿no?, nuestra vida, ¿sí? Obviamente debemos que empezar por la lactosa, ¿sí? La lactosa, llamada también azúcar de la leche. ¿Sí? Y ahí sí podríamos pasarnos días hablando sobre el azúcar de la leche y la leche, obviamente, ¿no? Y obviamente por eso decía, ¿no?, en la orden de aparición en nuestra vida, ¿no?, en cuanto nacemos, como la mayoría de los animales, mamíferos, ¿sí?, nuestro primer alimento es leche, la leche materna, ¿ya? Y la leche materna contiene lactosa, ¿no? ¿Y qué es la lactosa? Es un disacárido, ¿sí?, formado por una molécula de glucosa unida a una molécula de galactosa, ¿ya?, una de las primas de la glucosa, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es un disacárido, es una molécula formada por dos azúcares, ¿sí? Este alimento es vital para nosotros, ¿no? ¿Sí? Vital, es decir, nuestra única fuente de energía, perdón, nuestra única fuente nutritiva es la leche materna cuando nacemos. Ya aquí hay mucha polémica, ¿no? Es decir, obviamente el ser humano y muchos animales principalmente, su único alimento por varios meses, ¿no?, es la leche, ¿ya? Ahora hace
unos años, más o menos, digamos, a partir de los años 60 aproximadamente hasta por ahí los años 90, hubo una corriente en la medicina de incorporar alimentos en los bebés un tanto muy temprano, ¿sí? Normalmente la época de lactancia en el humano va desde los 0 hasta los 9 meses, es decir, el bebé no va a necesitar más que leche materna, ¿sí? Pero interesantemente los pediatras, qué sé yo, nutricionistas, quienes habrán diseñado este esquema, este protocolo de nutrición, empezaron a incorporar, ¿no? Que empieza haciéndole unas papillitas de, qué sé yo, de plátano, ¿no? Entonces, primero, ¿sí? Luego empieza a darle huevito aplastado, ¿no? Que juguito aguadito de naranja, de lima y así, ¿no? Más o menos a partir de los 4 o 5 meses. ¿Sí? Evidentemente, de repente, un alivio, ¿no? Sobre todo para la madre, ¿no? Que el niño pueda llenarse con otras cosas y no estar tan dependiente del pecho materno, ¿no? Pero voy a cambiar, ¿sí? Se han presentado muchos problemas, ¿no? de nutrición, ¿ya? Y de problemas de gástricos, ¿no? Es decir, de afección del sistema gástrico. De la afección del sistema gástrico no les puedo hablar mucho, sí, pero sí de la nutrición, ¿no? Pero ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver con alimentos que hemos recibido en nuestra temprana infancia, ¿no? Es que ese tipo de alimentación ha afectado a la flora intestinal que tenemos, ¿ya? Hay artículos muy interesantes que refieren que en nuestro intestino, si bien el otro día decíamos Escherichia coli es la bacteria más abundante, pues hay una otra serie muy grande de bacterias, ¿no? ¿Ya? Bacterias lácticas, Clostridiums, etcétera. Muchas variedades de bacterias, ¿sí? Y en realidad hay extremistas, para mi gusto, que dicen uno es lo que su flora intestinal es, ¿no? Bueno, yo creo que demasiado extremo, pero da una buena idea, ¿no? De que obviamente una de las cosas más importantes para nosotros es nutrirnos, ¿no? Y nuestro estado de salud, ¿no? Me imagino que se refiere más a eso, ¿no? Nuestro estado de salud depende mucho de nuestra nutrición, ¿ya? Si somos personas con problemas de nutrición, pues toda la vida los vamos a sufrir, ¿sí? Hay autores de ciertos artículos que dicen que nuestra flora intestinal va dependiendo desde el momento incluso del parto, ¿ya? Si nosotros hemos nacido por parto normal, ¿no? Vamos a tener una flora mucho más equilibrada. En cambio, si hemos nacido por cesárea, pues no hemos ingerido, ¿no? En el parto las bacterias que debíamos haber ingerido y que después nos facilitan la nutrición. O si nos han criado con leche materna, ¿no? ¿Sí? O nos han criado de repente con fórmula, es decir, leches maternizadas que se llaman, ¿no? En realidad son preparados que se hacen tratando de semejar la composición de la leche, ¿ya? Y luego la alimentación que hemos ido recibiendo, ¿sí? A cuán temprana edad hemos empezado a consumir azúcares más complejos, hemos empezado a consumir proteínas, etcétera, ¿no? Es decir, realmente nuestro estómago nuestro tracto digestivo va cambiando en su flora, ¿ya? Por ejemplo, las personas adultas mayores pues tienen muchas bacterias Clostridiums, ¿no? Es decir, bacterias que hacen fermentación, ¿ya? Entonces, obviamente, las personas adultas mayores siempre tienen mayores problemas digestivos, sobre todo de generación de gases, mala digestión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces no se olviden, ¿no? Leche es hablar de algo bastante complejo, bonito, pero bastante complejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la leche materna humana es muy rica en lactosa, ¿no? Es bastante dulce, digamos, tiene
mucho azúcar, ¿no? Hay leches que tienen menos azúcares y tienen más proteína, por ejemplo, la leche de la vaca, ¿no? La leche de la vaca tiene menos, es menos dulce, ¿ya? Pero tiene más proteína y tiene más grasa, ¿no? Por eso es que a los niños, muy pequeños, bebés, ¿no? Darles leche de vaca, pues no es lo más aconsejable, ¿no? O si se le da leche de vaca, pues hay que rebajarla, aguarla, si quieren llamar, ¿no? Añadirle más agua para que su concentración de grasa y de proteína no sea tan alta, ¿sí? Los nutricionistas dicen que la leche más parecida a la humana es la leche de burra, ¿sí? Por su contenido semejante al de azúcares, ¿no? Y de proteínas y de grasas, ¿ya? Ahora bien, cuando nosotros ingerimos la glucosa, ¿no? Esta rápidamente se rompe, ¿ya? Se rompe este enlace, que está fallando, se rompe este enlace, ¿sí? Y ya podemos digerir, ¿no? La glucosa y la galactosa, que a la larga se va también a convertir en glucosa, y entonces la glucosa es la que va a servirnos como fuente de energía. Aquí también hay otro problema, ¿no? El ser humano es, creo que, el único animal, aparte de posiblemente nuestra mascota canina, ¿sí? O gatuna, ¿no? Nuestro perro, nuestro gato, al que le seguimos dando leche de repente por un buen tiempo o indefinidamente, que seguimos consumiendo leche, ¿no? La mayoría de los animales pasa la época de lactancia y en su vida vuelven a consumir leche, ¿sí? Entonces eso tiene un fondo, digamos, hasta evolutivo, ¿no? Por ejemplo, hay poblaciones, pero normalmente el ser humano, ¿no? Si mientras consuma leche, ¿ya? Va a producir una enzima que se llama la lactasa, acostúmbrense a ese término, esa terminación, perdón, asa, quiere decir que rompe, que destruye, ¿no? Entonces la lactasa destruye la lactosa. Bueno, no es que la hace desaparecer, ¿no? Sino que es la que rompe este enlace, ¿ya? Entonces, si yo tengo una buena cantidad de lactasa, me dan leche, lactosa, y no tengo ningún problema en digerirla, ¿no? Eso mientras esté habituado al consumo de leche, ¿ya? Ahora, si yo llegaba a los 2, 3 años de edad, he dejado de consumir, obviamente, leche materna, pero ya igual he dejado de consumir leche de vaca o alguna otra fórmula que tenga lactosa, ¿no? Esta enzima va a ir desapareciendo de mi sistema, ¿no? Y si vuelvo a tomar leche, ¿no? No va a reaparecer, ¿ya? Es una enzima no inducible, es decir, el sustrato no induce, ¿ya? La formación de la enzima, como sucede con muchas enzimas en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, si uno perdió la costumbre de tomar leche, ya es casi imposible que vuelva a tomar leche, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto no se desdobla, ¿no? No se rompe, ¿sí? La lactosa no la digerimos nosotros, no la aprovechamos, y la aprovechan las bacterias que tenemos en nuestro estómago, ¿no? Y sobre todo bacterias que hacen fermentación. Entonces ahí empiezan los problemas de gases, diarrea, vómitos, náuseas, etc. Todo un desastre en poco tiempo, ¿ya? Ahora, evidentemente, la industria de alimentos se ha dado cuenta de este problema hace mucho tiempo, ¿no? Ahora tiene la posibilidad de solucionarlo con la famosa leche deslactosada, ¿sí? No es que a la leche se dan el trabajo de quitarle la lactosa, sería realmente un proceso muy caro, y cada litro de leche deslactosada costaría, yo me imagino, cientos de veces más que la leche no deslactosada, la leche normal, ¿ya? Lo que hacen es añadirle lactasa, ¿no? Entonces esa leche deslactosada que compramos en bolsa, en caja, en lo que venga, ¿ya? Le han añadido lactasa. ¿Eso qué quiere decir? Que ya esa lactosa que está presente inicialmente se rompe, ¿no? Entonces, cuando nosotros ingerimos leche deslactosada, ya no hay lactosa, hay glucosa y galactosa, ¿ya? Obviamente, estos azúcares sueltos son más dulces, ¿no? Que cuando están unidos,
¿ya? Por eso la leche deslactosada es bastante más dulce en sabor que la leche normal, ¿no? ¿Sí? Eh, Esta también abundancia de lactasa depende del fondo genético que tenemos, ¿ya? Normalmente los indoamericanos, es decir, los americanos realmente nacidos en América, de ascendencia asiática, ¿no? Que vino hace casi 15.000, algunos hablan ya de 20.000 años atrás, que fueron poblando América, ¿sí? Somos los indoamericanos. Obviamente hay mucho mestizaje, pero seguimos conservando esa identidad genética, ¿no? En forma general, como los asiáticos, somos bastante deficientes en lactasa, ¿ya? Es muy común en nuestra población ver niños recién nacidos que su enzima debía estar preparadísima para empezar a ingerir leche materna, ¿no? Con lactosa, ¿sí? Que tienen problemas de digestión de la lactosa, ¿no? Son esos niños que maman y a los, qué sé yo, 3, 5 minutos empiezan a tragar, ¿no? Porque otra cosa es que haya un problema de paso por el esófago, ¿no? Que hay una constricción de esófago y el niño no pueda tragar y regurgita, ¿no? No, estos niños toman la leche, toman, pero a los pocos minutos empiezan a vomitar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esa insuficiencia a la lactosa, ¿ya? Tienen déficit de lactasa, la enzima se llama lactasa, ¿ya? El azúcar se llama lactosa. ¿Vamos? Bueno, otro azúcar obviamente que nos acompaña todos los días, ¿no? Es la sacarosa, ¿sí? La sacarosa, el azúcar común, ¿no? Es una unión de glucosa con fructosa, ¿ya? Fructosa. La fructosa es un monosacárido, ¿no? Igual que la galactosa, ¿ya? También se le llama azúcar de la fruta, ¿no? La fruta, ¿sí? Frutas muy dulces, ya tienen alto contenido de fructosa, como la uva, ¿sí? La uva es una muy buena fuente energética, ¿no? Porque además tiene una ventaja, ¿no? Cuando se la ingiere es prácticamente como comer glucosa pura, ¿no? Es inmediatamente se transforma en glucosa, ¿ya? Ahora, ahí aprovechemos de hablar algo también. El cerebro, ¿no? Que en términos de tamaño promedio tiene unos 1200, 1300 gramos, o sea, un kilo 200, un kilo 300, que proporcionalmente a nuestro peso, digamos, fisiológicamente el peso fisiológico es de una persona de unos 70 de altura, ¿no? Y 70 kilogramos de peso. Entonces 1.3 de 70 representará, no sé, un 7 sería el 10%, más o menos un 2, un 3%, digamos, ¿no? Del peso corporal del cerebro, ¿ya? Sin embargo, ¿sí? Es el órgano que proporcionalmente se alimenta de mayor cantidad o que se usa la glucosa en mayor cantidad, ¿ya? Una persona, sobre todo con trabajo, sobre todo intelectual, etcétera, estudiantes, ¿no? Consume hasta un 30% de la glucosa, ¿sí? Es más, es de lo único que se alimenta el cerebro, ¿ya? Recuerden, esto han debido ver en colegios, sino de repente en anatomía se los han mencionado, en anatomía y fisiología, que las células cerebrales no se multiplican, es decir, uno casi como que nace con el número de neuronas, ¿no? Que va a tener de por vida. De repente en primeros estadios, en los primeros meses, todavía hay una cierta reproducción celular, ¿ya? Pero después ya no, ¿sí? Por eso es que los daños cerebrales ya en personas que ya han pasado cierta edad, normalmente 2 años de vida, son mucho más severos que antes de los 2 años de vida, ¿sí? Un bebé que haya tenido una lesión cerebral, qué sé yo,
tiene oportunidad de tener una mejor recuperación que un niño o un bebé que ya ha pasado los 2 años de vida. ¿Sí? Que ya las células cerebrales ya no se dividen, o sea, no se reparan, ¿no? Por eso es que cuando nos dicen no hay que fumar, la nicotina, que el alquitrán mata las neuronas, cierto. No hay que beber mucho porque también, no es cierto. ¿Sí? Es más, naturalmente se van muriendo miles, si no millones de neuronas en nuestra vida. ¿Ya? Entonces, si esa célula no tiene que reponerse, ¿no es cierto? ¿Sí? No tiene que dividirse, obviamente no necesita proteínas. ¿Sí? Recuerden, ya lo dije antes, nosotros comemos básicamente 3 cosas: azúcares, grasas como fuente de energía y proteínas como material de reparación, de crecimiento. ¿Ya? Entonces, si tengo una célula que solo necesita funcionar, no dividirse, no requiere de energía. ¿Ya? Pero no requiere de proteínas. ¿Sí? Entonces, básicamente, el único alimento que necesita nuestro cerebro es glucosa. ¿Estamos? Por eso las recomendaciones: ir ingiriendo algún alimento, ¿sí?, que contenga ya sea sacarosa, ¿no?, pues contenido de glucosa, bueno, la lactosa, leche, pueden llenarles de leche, ¿ya? O si es posible, pues algo que tenga harta fructosa, ¿no? Las uvas, las pasas, etcétera. ¿Ya? Como en el momento en que uno está estudiando, ¿sí? Se ha demostrado que el consumir glucosa mientras estudiamos puede aumentar nuestra capacidad cerebral hasta en un 30% en el momento del estudio, ¿no? Entonces, es una buena base. Bueno, esa es la sacarosa, ¿no? Obviamente la fuente, ¿sí?, es primordial, la caña de azúcar, ¿no? Caña de azúcar que se exprime, se obtiene sin jarabe porque todavía no se ha calentado, un jugo, es el jugo de caña, ¿ya? En el que ya les dije, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de polarimetría, que en lo que los que cosechan van determinando cuánto de sacarosa tiene en ese momento, si hay que esperar o ya hay que cosechar para obtener un buen rendimiento. ¿Sí? También hay países donde no se extrae de la caña de azúcar, sino de la remolacha, ¿sí? O sea, morada, ¿no? Dulce, ¿sí? Un plato, Cochabamba, silpancho, ¿no?, que acompaña al silpancho, de eso estoy hablando. ¿Ya? Entonces, es también una fuente de sacarosa. No tan rica como la caña de azúcar en el sentido de abundancia, ¿no? No digo que se saque otra molécula sacarosa que sea más rica que la de la caña, no, la molécula es la misma, ¿ya? Ambas son sacarosas, ¿sí? Solo que la caña de azúcar proporcionalmente tiene mucho más sacarosa que la remolacha, ¿sí?, o beterraba, que te enseñaba, ¿no? Ya. Otro disacárido bastante común es la maltosa, ¿sí? La maltosa es una molécula formada por glucosa unido a otra glucosa, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el asunto, no? Ustedes dirán, pero esto es hasta más fácil, ¿no? Porque esto todavía tiene que convertirse en glucosa, en cambio esto ya tiene. Sí, pero es por la abundancia, ¿no? Esta es la que hay más, ¿ya? No es que esta tenga algo malo, ¿no? No, esta hay más. Esta es en realidad un subproducto de la extracción de la sacarosa de la caña de azúcar o de la remolacha, ¿sí? En ese proceso de extracción hay que calentar, ¿no? Y en ese calentamiento es donde se produce la maltosa, ¿ya? Ustedes dirán, ¿y dónde? ¿Cuándo? ¿Habrá alguna vez comido maltosa? Sí, en la miel de caña.
¿sí? La chancaca que llamamos, ¿no? Comúnmente, para hacer buñuelos, tahuatahuas, o no sé en qué más hay, galletitas de miel, ¿no? Bueno, hay galletas de miel de abeja y de miel de caña, ¿sí? Esa es esa bola, ¿no? ¿Sí? O si nos venden esa bola medio disuelta, la chancaca, ¿no? Y chao, ¿ya? Pero si no, la bola que la abuelita, la mamá hace hervir ahí poca agua, ¿no? Le pone canelita más para que sea más rico, ¿sí? Esa lo que usamos. Esa es la maltosa, ¿sí? Que normalmente no le damos mucha bola, ¿no? Por lo menos, ¿cuántas veces al año comeremos chancaca? No son muchas, ¿no? Sin embargo, hoy en día sí estamos comiendo un poco más, sin darnos cuenta. No nos damos cuenta porque no leemos, ¿no? Pero si tuviésemos el hábito, que es muy bueno y muy saludable, leer sobre todo de los enlatados, ¿no? Que tienen que ver con dulce, es decir, qué sé yo, duraznos al jugo, frutas al jugo, mermeladas y todo aquello que venga de parte de la industria de alimentos, ¿no? Y realmente nosotros igual nos estamos convirtiendo cada vez más en una población en la que consumimos cada vez alimentos procesados, elaborados, industrializados, como quieran llamar, ¿ya? Antes, ¿no? Digamos hace 50 años, y me acuerdo, mayonesa. ¿Cuándo se comía mayonesa? Cuando la mamá alguna vez se le ocurría hacer hot dogs caseros, ¿no? Así, salchicha, en sarnita, ¿no? Ahí de repente se compraba mayonesa para echarle un poco. Ketchup. No sé, algo raro comer ketchup, ¿no? Mostaza sí, era un poco más conocida porque la semilla de mostaza viene de consumo muy antiguo. ¿Ya? Así, ¿no? Entonces cada vez comemos más alimentos enlatados, qué sé yo. Y obviamente no es cosa de abrirlos, o sea, hay que por lo menos tener la curiosidad de leer qué estamos comiendo, ¿ya? Ustedes sí hacen el ejercicio de fijarse en la etiqueta, porque es obligatorio que la industria alimenticia declare todo lo que contiene, ¿no? En la lata, ¿sí? Hay ingredientes, están citados una lista grande, ¿no? Hasta colorantes, conservantes, saborizantes, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, muchos alimentos, mermeladas, cosas dulces, ya está maltosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque como es un producto entre comillas, de desecho de la industria de sacarosa, ¿no? Tiene propiedades alimenticias, igual que la sacarosa, ¿no? Se convierte en glucosa, entonces lo mismo, ¿ya? Bueno, creo que hemos mencionado los tres más sobresalientes, ¿sí? Y bueno, hasta ahí vamos a parar un rato.